En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este domingo? Partimos con Poder Positivo para conversar sobre el poder desde todos los ángulos y sobre todo nos importa mucho saber cómo están abordando el poder, especialmente las mujeres que están en la política, en la empresa privada, en la academia, en la sociedad civil. Le mando un saludo muy cariñoso a las amigas y amigos que se están conectando desde todo Chile con Radio Agricultura a través de la red de emisoras de la radio desde el norte hasta el sur, o por agricultura.cl, si es que están, ¿cierto?, en su notebook mirándonos y escuchándonos, o a través de YouTube en Agricultura TV. Les recuerdo que pueden seguir a Radio Agricultura en las redes sociales, mandar mensajes, críticas, en fin, lo que se les ocurra, hacer comentarios. En Instagram es @radioagricultura, en Twitter Agricultura FM, y también estamos en YouTube en Agricultura TV. Tenemos una invitada, que está pero sumamente arriba de la pelota ya durante varios meses, más intensamente en las últimas semanas, en donde movió con mucha fuerza el tablero y el futuro electoral del oficialismo. Nuestra invitada es administradora pública en la Universidad de Santiago. Tiene, entre otros posgrados, un máster en estudios políticos de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una trayectoria como servidora pública y fue en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet subsecretaria de Economía. Nuestra invitada es desde agosto del año 2021 presidenta del Partido por la Democracia. Bienvenida a Poder Positivo, Natalia Piergentili. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que queríamos que vinieras, pero sabemos que has estado ocupada. Un poquito, sí. Oye, ¿por qué no partimos por los dos temas más contingentes que tienen que ver, ¿verdad?, con tu liderazgo, con tu gestión como presidenta del PPD? Primero, los indultos presidenciales, cuando la ministra del Interior es militante y expresidenta del PPD, cuando es un hecho, una decisión que ha tenido un impacto político muy, muy fuerte. Y habiendo tú, como reconociste, ¿cierto?, habiendo tú planteado que el PPD se enteró de esta decisión apenas media hora antes de que el gobierno la anunciara. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió, lo que va a ocurrir y de qué manera crees tú que le está afectando no solo al gobierno, también al país? Bueno, yo creo que los indultos propiamente tal son una prerrogativa del presidente, otros presidentes lo han ocupado y el presidente Boric en su campaña lo prometió. El punto es cómo se hacen las cosas, la forma en que terminan desarrollándose los hechos, y creo que los errores, las desprolijidades han hecho que algo que él planteó como importante para su gestión, podemos evaluarla sí o no, pero que algo que le había planteado importante para su gestión terminara siendo objeto de legítimas críticas por la desprolijidad de quienes hoy día son objeto del indulto. Y no nos olvidemos también que le costó, ¿verdad?, el cargo y la renuncia, ni más ni menos que a la ministra de Justicia, y a su jefe de gabinete. Y a su jefe de gabinete, pero la renuncia de la ministra de Justicia, que es un ministerio, uno de los más antiguos del país, como que uno de los ejes institucionales del país, es muy duro. Y también Natalia, es interesante, yo creo, para el PPD, de alguna manera, ¿qué significa esa decisión de los indultos cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, militante del PPD, estaba, ¿verdad?, a punto de sellar un acuerdo en materia de seguridad en el que se venía trabajando no en los últimos días, sino en los últimos meses, y de alguna manera como que no conversa para nada este indulto con esa supuesta prioridad que estaba teniendo el combate al crimen y a la delincuencia? Yo creo que los tiempos no se empalmaron de buena manera. Creo que podrían haberse hecho después para poder, primero, revisar mejor los indultados y segundo, para poder materializar el resultado de la mesa de seguridad. Sin embargo, creo que el punto está hecho, que la opinión pública ha hecho su juicio, de modo que me parece imperativo que esta mesa tenga una conclusión y que se implementen sus resultados. O sea, legítimo el punto político de Chile Vamos, sin duda.
a propósito también de que hubo desprolijidades y errores, pero creo que ese punto ya está zanjado y que de verdad esto ha tenido un efecto en la opinión pública. Entonces, esto es como castigar a los ciudadanos, y siento que es tan imperativo abordar este tema, no solo por las complejidades que tiene, no solo porque, viste la encuesta, que los chilenos tenemos una percepción de miedo mayor que muchos países del mundo, que nos conmovió lo que pasó con el inspector de la PDI en la cisterna. Entonces hay un imperativo moral de sentarnos en la mesa, porque muchas de las cosas que estaban en la mesa de seguridad no eran si ponemos más dotación de carabineros, eso es exclusivamente... No, son reformas de envergadura. Ahora te puedo hacer una pregunta también práctica, habiendo sido tú parte de un gabinete. Porque, a ver, me parece legítima la convocatoria, un acuerdo en materia de seguridad. Lo que pasa es que para la derecha, para Chile Vamos y para toda la derecha, no necesita convencerse, ¿verdad?, de que van a votar a favor de los proyectos que son importantes. Pero yo te pregunto si el gobierno pusiera en tabla hoy día las urgencias a esos proyectos de ley que estaban incorporados en esa mesa, ¿cómo los vota la izquierda? Ya ni siquiera el PPD, que probablemente los votaría a favor, pero el objetivo de esa mesa, pienso yo y pensamos mucho, que era más bien asegurar y comprometer el voto básicamente del Frente Amplio del Partido Comunista. Yo creo que puede haber algo de eso. El PP ha hecho el punto. Pero también tiene que ver cómo generamos un paquete de reformas que sean de fácil despacho y que no se estén discutiendo uno a uno eternamente, porque... Que haya como una decisión de ya, esto exacto, tiene que ser... Porque no nos puede pasar que el gobierno ingrese el proyecto y Chile Vamos diga, mire, yo entiendo la ley antiterrorista así, y que la gente del socialismo democrático la entienda asá, y que aprobó dignidad, etcétera. Entonces, ponerse de acuerdo en los mínimos, o sea, más allá de los títulos, de los titulares, es muy importante, y además porque dentro de este acuerdo de seguridad hay materias de envergadura como protección a víctimas, o sea, cómo le damos una vuelta a un sistema penal que fue ideado en los 90, cuando Chile venía de otra realidad, por lo tanto se entiende lo garantista que era. Acuérdense de que tenemos detención por sospecha, resabios de la dictadura, etcétera. Pero que hoy día, al alero de esta sociedad, con este número de habitantes, con nuevo tipo delictual, bueno, también hay que repensar entonces cómo no es que tengan menos justicia o menos presunción de inocencia quienes están imputados, sino cómo apoyamos de mejor manera a las víctimas. Hoy día, si yo quedo imputada, yo tengo derecho a un abogado, a un defensor, pero no así las víctimas. Entonces, todo eso que nos parece obvio, pero que hoy día nuestra reforma procesal penal de los 90 no abordó de esa manera, es parte de lo que está en ese acuerdo de seguridad, y por eso es que yo espero que se reanude pronto. Natalia, el segundo tema, y aquí dijimos que íbamos a partir por los temas más contingentes, pero naturalmente que tú te has convertido en una de las protagonistas de las noticias en las últimas 2 semanas con la propuesta del PPD para ir en 2 listas a la elección de consejeros constitucionales. Eso significa ir en una lista distinta a la que va a ir el Partido Comunista al Frente Amplio. Entonces la pregunta ¿es una decisión tomada ya? ¿Qué hay de cierto que es una decisión que tú planteaste o un punto que tú planteaste, pero en el fondo para tener a cambio que se puede modificar a cambio de más espacio en el gabinete, más espacio para militantes del PP en el gabinete? ¿Cómo estás planteando? ¿Cuál es el origen de esa decisión y qué tan firme está? Bueno, aquí hay 2 cosas. Nosotros sí efectivamente le hemos planteado al presidente la necesidad de estar más involucrado en la toma de decisiones del gobierno. Porque efectivamente tenemos a la ministra del Interior. ¿Cuántos ministros, cuántos subsecretarios tienen? Tenemos la ministra del Interior y tenemos 2 subsecretarios. Y cuando hablamos de ser parte de las decisiones importantes del gobierno, no todo pasa por el comité político. Están habiendo cosas sectoriales en salud, en vivienda, en educación, en medio ambiente, donde nos gustaría incidir políticamente. Y eso es una conversación que está abierta con el presidente, que el presidente está de acuerdo y siente que tiene la necesidad de incorporarnos. Dicho eso, la necesidad de 2 listas versa sobre 3 argumentos. El primero es que nosotros, con voto obligatorio, sentimos que como socialismo democrático tenemos un espacio político que reconquistar, que se perdió en los extremos con el voto voluntario y que necesita tener una oferta política programática de centro izquierda. Que se diferencie, ¿cierto?, de
la izquierda. Absolutamente. Y que además, aun cuando podemos hacer una campaña de fair play, podemos hacer una campaña, digamos, que tenga puntos complementarios, tenemos diferencias y esa diversidad, a mi juicio, tiene un valor. De modo que por eso el tema de las dos listas para mí es tan importante, porque además creo sinceramente que con voto obligatorio el tener dos listas nos ayuda a ampliar la base social y política que apoya al gobierno. Y sobre aquellos que han querido instalar este tema como transaccional, la verdad es que creo que es una manera bien grotesca de plantearlo, por dos razones. Primero, porque nuestra incorporación al gobierno en ámbitos sectoriales es algo que el presidente quiere hacer. Con una lista, con dos listas. Así es, quiere contar con nuestro apoyo y con nuestra experiencia. Por mucho tiempo parece que se vilipendió la experiencia, pero por Dios qué importante que ya es. Vamos a hablar de eso, los 30 años, ¿cierto? Y por otra parte, liderar un partido es poder llevar adelante la vocería de un colectivo. La decisión de dos listas no es de Natalia Piergentili, es de la mesa del partido, es de la institucionalidad del partido. De modo que si yo personalmente cambiara de opinión, esto ya tiene una sanción institucional. Pero además creo que el solo abrir la puerta a discutir o a sembrar la duda respecto que si esto es para mejorar una posición negociadora es... O sea, para tener, para que claro, nos están escuchando, para tener otro ministro, así más es, subsecretario. Así es. Nosotros no vamos a transar esta convicción profunda de que nuestro espacio identitario lo tenemos que volver a recuperar, y eso es yendo como un socialismo democrático. Vamos a conversar sobre eso porque es muy importante. Y no tiene costo, no tiene valor. Y también un poquitito sería la lista de los indultos, como dijo el ex senador Guido Girardi, porque ya yo sé que tú saliste a decir, ya te hemos escuchado que era una caricatura, pero te puedo decir, a mí lo que me pasó cuando vi, primero, la noticia es el medio es la noticia, ¿cierto? O sea, Guido Girardi es una figura demasiado importante, o sea, histórica, simbólica de la concertación, del PPD, de la izquierda en Chile. Además, Guido Girardi en la semana en donde es más protagonista en el año, porque está presidiendo el Consejo del el Congreso del Futuro, pero además su habilidad comunicacional, porque la lista del indulto, o sea, yo creo que es uno de los conceptos políticos más pegadores de los que tenga revuelta, tal vez comparable con las letras chicas en el primer gobierno Piñera. Bueno, yo te diría que efectivamente, siendo Guido un personaje muy importante para nosotros, alguien muy cercano con el cual yo converso mucho y tenemos a veces mucha coincidencia y a veces no, creo que la sola frase que puede ser golpeadora, que puede ser absolutamente interesante desde el punto de vista del marketing, desdibujó un poco los argumentos de fondo por los cuales nosotros hemos planteado querer ir en las dos listas. Ya, o sea, porque aquí no hay un tema de deslealtad ni de desmarque. Sí, fíjate que a ver, encuentro que es genial lo que dijo Guido Girardi y no puede ser más atingente y muy oportuno, ¿ya? O sea, desde el punto de vista político es demoledor, no para ustedes, no para el Partido Socialista, sino que efectivamente para la base más estrecha, más para el Partido Comunista y para el Frente Amplio, es demoledor. Pero entiendo que lo que tú lo planteaste, incluso antes de los indultos, lo planteaste como una oportunidad también para reposicionarse como lo que siempre han sido, y ya vamos a hablar de eso. Se entiende. Ahora, Guido Girardi también en estos días ha dicho algo y yo te quiero preguntar, ¿qué tan cómodo se siente el PPD en el gobierno del presidente Gabriel Boric cuando Girardi, que tú estás planteándolo, que es una figura importante, dice que el Frente Amplio y el Partido Comunista no nos quieren, somos marginales en este gobierno, no nos consideran? En realidad tienen la ministra de Interiores del PPD, pero ¿tiene algo de razón en ese sentido o no tiene razón? Ese, lo que te pregunto, Natalia, ¿ese es un sentimiento extendido en las filas del PPD? Yo creo que hay harto de eso, pero tiene que ver no con el presidente, ¿eh? Yo en esto quiero separar la figura del presidente. El presidente consciente, sensiblemente, cree que hay que ampliar su base, que el aporte de nuestros partidos, todos los del socialismo democrático, son valiosos para su proyecto, y cambió de opinión respecto de cómo se fueron las bases discursivas del Frente Amplio, que era todo contra nosotros. Pero no creo que eso tenga tanta todavía expresión en toda la militancia del Frente Amplio, de modo que, claro, yo cuando hablo con el presidente siento su legítima
digamos, comprensión de los Consideración. temas, consideración, oído, capacidad de escucha, etcétera. Pero a veces, claro, cuando nos juntamos los presidentes de partido o en los espacios de definiciones de la gestión pública, claro, eso no está tan permeado hacia abajo. Y efectivamente, por eso es que somos dos coaliciones. Porque tenemos diferencias biográficas, históricas, etcétera, pero también nos falta afecto societatis, porque tenemos marcas y tenemos cicatrices y tenemos prejuicios, y eso es algo que tenemos la voluntad de resolver, pero no se resuelve por decreto. Hay que hacer un trabajo político para aquello. Y por otro lado está la coyuntura, que nos obliga a estar arriba de la pelota todo el día. Entonces, nos ha faltado tiempo. Claro, que siendo oficialismo es difícil hacer esos reenganches. Así es. Pero por otra parte, mira, yo lo veo desde fuera muy difícil que exista ese ánimo societatis. Primero porque justamente la idea de ir en dos listas significa también la idea de decirle a tus electores que no es lo mismo ser del Partido Comunista que ser del PPD. Segundo porque el PPD fue una novedad en Chile. Yo me acuerdo su fundación y nosotros no teníamos mucha cultura democrática en ese entonces. Estoy hablando a fines de los 80, yo era muy jovencita y miraba lo que estaba pasando y luego uno empieza a entender, ¿verdad?, que es una réplica de la socialdemocracia europea, que es una combinación entre socialismo y un cierto liberalismo de izquierda, que era lo que el PPD era, lo que en ese entonces decíamos era el red set, o sea, personas educadas, formadas, y que querían militar en la izquierda, pero desde una mirada más moderada, más ponderada. Y todo eso, muchos chilenos sentimos que se perdió, especialmente con la irrupción del Frente Amplio. Uno veía en el Congreso, o sea, yo por ejemplo, Adriana Muñoz, senadora del PPD, costaba diferenciarla con lo que planteaba Carol Cariola o lo que podía plantear Camila Vallejo cuando eran diputadas, eran prácticamente lo mismo. Entonces cuesta imaginarse que ahora el PPD, más bien uno ve al PPD, y esto lo vamos a dejar planteado para el próximo minuto, más uno, yo fíjate que yo veo la presidencia tuya como la gran oportunidad que tiene el PPD de recuperar lo mejor de lo que fue y proyectarse al futuro como una izquierda que se diferencia de las izquierdas marxistas o woke, como lo quieras llamar. Estamos conversando con Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia, en Poder Positivo. Vamos a una pausa, quédense con nosotros y volvemos en unos minutos. En la agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Radio Agricultura en Poder Positivo. Estamos conversando con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, que ha estado además bien arriba de la pelota en las últimas semanas, liderando al partido político que está por ir en dos listas, que está rompiendo de alguna manera como la coalición electoral con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y también a propósito de los indultos. Natalia, estábamos conversando respecto de que es difícil construir ánimos societatis, ¿verdad? Cuando estás planteando, por ejemplo, cuando el PPD está totalmente decidido a marcar una diferencia con Apruebo Dignidad. ¿Cómo lo ves tú para adelante? ¿Cuál es el PPD que tú sueñas o hacia dónde estás caminando como presidenta? A ver, es muy importante que la necesidad de dos listas no es para diferenciarme del Frente Amplio, es para reposicionar lo que nosotros somos. No es para decir, esto no es lo que somos, sino para decir, esto somos, tenemos puntos en común con los socios de Apruebo Dignidad en estos temas, pero este soy yo, esta es mi identidad y esta es una identidad valiosa para el país. Eso es el corazón del planteamiento. Ahora, ¿cómo yo imagino el PPD del futuro? Bueno, como un partido que siga poniendo temas a la vanguardia en la agenda pública, que siga siendo un partido que bregue por un estado de bienestar, por las libertades, pero que también sea capaz de adelantarse a los dilemas del siglo XXI respecto de temas de tecnología, sobre la guerra, sobre la alimentación, en fin. Nosotros no somos una izquierda que se queda en la disyuntiva, en la lucha de clase, en la disyuntiva capital-trabajo. Ya. O sea, nosotros en esa beta como marxista. Así es, porque hoy día, por ejemplo, cuando tú te enfrentas al tema de la protección de datos, porque si yo digo, bueno, mi clivaje sigue siendo el tema de clase o capital-trabajo. Yo claramente, si tú me dices sindicato, yo sé en qué parte de la línea está.
Pero cuando estamos... Pero ¿qué tan realista es ese clivaje con la vida hoy Así día? es. Y cuando hablamos de tema de protección de datos, cuando hablamos de temas de neuroderechos, cuando hablamos de protección ambiental, los clivajes van a ser otros y los tenemos que construir como sociedad. Entonces, ese tipo de izquierda con mirada socialdemócrata que se adelanta a los tiempos, que es materia de referente, que además puede tener dentro de sí una discusión de diversidades, es lo que yo aspiro a dejar instalado o meridianamente instalado cuando concluya mi periodo. ¿Cómo fue tu experiencia? Interesante saber, primero, cómo es tu experiencia como presidenta de un partido político, más allá si es de derecha o de izquierda, porque aunque ya las mujeres están en política hace un montón de años y cada vez yo siento que ya en forma casi espontánea, de manera paritaria, no eres la primera presidenta del PPD, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de ser mujer, presidenta de un partido político? ¿Y cómo fue tu experiencia también en una mesa negociadora como la mesa del proceso constitucional, del nuevo proceso constitucional? Después quiero que conversemos un poquito cómo estás viendo tú ese proceso, si con optimismo o con preocupación. A ver, yo creo que si bien Chile ha avanzado respecto de que en la Declaración de Principios de los Seres Humanos, digamos, hablamos de equidad de género, de corresponsabilidad, es feo ver una mesa llena de hombres, etcétera, aunque la gente no esté convencida, como sabe que es políticamente incorrecto, choca, ¿no? Claro, lo cambia, pero pasa que a veces uno tiene que ser más ruda de lo que naturalmente es, porque asumen que esa actitud ruda es de alguien con determinación. Eso es lo primero. Es un sesgo. Por la masculinización. Por otra parte, porque para muchos hombres, para halagarte, y no lo digo en mala onda, te dicen que bueno, que la presidenta sea mujer, para que ayude a ser más conciliadora y todas esas cosas. Yo no sé si yo soy conciliadora. No sé si las mujeres somos conciliadoras. Para que le pongan un poquito de dulzura a esta mesa, dicen de repente. Entonces, todas esas cosas son bien insultantes, pero además te diría que los horarios son complejos, porque en general la política donde hay más hombres, y los hombres siempre tienen un backup en su casa, las mujeres no. Les cuesta menos separarse de la casa un rato, sí. Por supuesto, porque en el fondo para los hombres que están en política, esto es una empresa familiar, donde hay un equipo y uno hace las labores, como ha sido históricamente las mujeres, hacia adentro de la casa. Cuando las mujeres estamos en política no es una empresa familiar, está la mamá en la política y la mamá sigue siendo mamá, esposa. ¿Tienes hijos, Natalia? Tengo una hija. ¿Cuánto tiene tu hija? 8 años. Ay, qué bonita edad, ¿o no? Amiga ya. Sí, es muy compañera y yo he tratado de que ella entienda que su mamá tiene un trabajo como las mamás de otras. ¿Cómo se llama tu hija? Amanda. Y ahí la Amanda cuando te ve en la televisión, cuando te escucha, ya se acostumbró ya seguro, pero, sí, pero interesante también eso, ¿no? Ella me pregunta cosas y yo trato de que ella tome el camino que quiera en términos no solo políticos, si es que tiene intención, sino en términos de que ella nunca vio una caricatura en cuanto a que su mamá tiene enemigos o los otros y los míos. Entonces un día me preguntó cuál era qué proponía el PPD para que no hayan pobres. Entonces yo 8 años, Amanda. le di una serie de argumentos y me dice, y los otros, ella le llama a los otros, y yo le expliqué que había el frente político. Claro, entonces me dice, ¿y los otros también se preocupan de los pobres? Por supuesto, le dije yo. O sea, yo no sería capaz... hubieras tenido la oportunidad, a lo mejor, si hubiera sido una mamá de haber dicho, no, nosotros estamos con los pobres, y claro, era una forma... Jamás le diría una cosa así. Le dije, hija, no hay nadie que no esté en política que no quiera terminar con la pobreza. El tema es el cómo. Ahí a veces tenemos diferencias grandes, chicas, pero no pienses nunca que las personas que no piensan como la mamá no quieren lo mejor para Chile. Eso siempre se lo digo, porque creo que es sano y porque además creo que es cierto. O sea, ojalá, mira, y qué bonito lo que estamos conversando con Natalia Piergentile, presidenta del PPD, en Poder Positivo. Ella nos está relatando cómo conversa con su hija respecto de las diferencias para enfrentar un mismo desafío entre la derecha y la izquierda, básicamente, para decirlo así más simple. Es muy interesante como ella lo plantea. Quizás si todas las mamás y papás que están en política hoy día conversaran así con sus hijos, de aquí a 10, 15 años podríamos reducir de manera muy importante la polarización y dar pasos mucho más importantes. ¿Cómo estás optimista? Primero te quiero preguntar, ¿cómo ves tú como chilena, ya más que como presidenta del PPD,
esta interpretación que hace un sector de la derecha respecto del resultado del plebiscito como no queremos más nada, queremos que se termine aquí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso? ¿Y estás optimista, pesimista? ¿Crees tú que tal vez las decisiones de ese acuerdo son resguardos interesantes para no repetir el bochorno de la convención? ¿O hay que tener más resguardos? ¿Cómo estás viendo la designación de expertos? Cuéntanos todo eso. A ver, yo te diría que para mí fue una experiencia muy valiosa estar esos 100 días de negociación. Porque claro, uno tiende a pensar que la negociación es yo quiero 5 y el otro te dice yo te doy 3, llegamos a 4. No. Hubo momentos de conversaciones valiosísimas, sobre todo cuando estábamos estableciendo los bordes institucionales. Tal vez lo más importante del acuerdo, ¿cierto? Y de verdad que yo aprendí de la ideología de derecha frente a una discusión sobre temas. Y esa discusión respetuosa, constructiva, para mí en lo personal fue muy valioso. Y yo me quedé muy tranquila y muy contenta con los 12 bordes. La negociación al final, claro, se torna más compleja, uno ya está cansado, en fin. Pero nunca hubo ánimo de abandonar la mesa ni de caricaturizarnos entre nosotros, porque la verdad es que yo siento que esto pasa cuando la gente tiene más tiempo que el rato en que escribe un tuit. Eso te iba a decir, ¿cierto? No, porque además, yo te diría que, por ejemplo, ya después de 100 días en que estábamos 8 horas, ya yo sabía cuántos hijos tenía, no sé, el Guille Ramírez, o sea, ya hablábamos de varias cosas en los ratos que teníamos. Sí, me contaron descanso. Que había un chat con mujeres también. No estoy en ese chat, pero he sabido que es un chat bien interesante. Que teníamos un descanso, entonces la verdad es que una de las cosas que yo sentía que esto podía ayudar era generar una forma de relacionarnos, socialismo democrático, Aprobó Dignidad, Chile Vamos, para enfrentar un debate sano para las reformas importantes que se están discutiendo hoy día, que son la de pensiones y la... O sea, además interesante, además del acuerdo para el proceso constitucional, en el fondo también a lo mejor bajar ciertas tensiones y poder llegar de una manera diferente. Pero en definitiva, esto es una pregunta bien básica, porque muchas veces también la discusión, especialmente en Twitter, uno la lee desde una perspectiva bastante básica. ¿Es bueno o es malo que el mundo político haga acuerdos? Porque lo que estamos leyendo es hoy esencial. Día, lo que leo hoy día es que el partido, la base del Partido Comunista les grita a todos ustedes que son unos traidores, que están abandonando Boric, y lo que yo veo en los tuiteros que tienen banderitas chilenas, ¿cierto?, los que se denominan patriotas y otros, es que acusan de derechita cobarde a Chile Vamos, porque en el fondo lo que quiere es también alcanzar acuerdos para poder ir resolviendo las cosas. Yo creo que Pero a lo mejor estamos equivocados y no es malo tener acuerdos. Yo creo que los extremos le hacen mal a la discusión y a que nunca perdamos de vista que el foco esencial de la política es cómo tú generas cosas que le transforman la vida a otros. Y esa transformación no se hace desde que yo te impongo mi visión de la realidad, sino cómo la construimos colectivamente. Creo que eso no se puede perder, y si a mí me funan, porque a mí el team republicano me funó, si a mí me funa el team republicano... Y también te tiene que funar el team de los arbolitos, o ¿no? el team, si cualquiera de los teams me funa, a mí me da exactamente lo mismo. Yo tengo un deber, primero, en mi rol de presidente de partido, y segundo, respecto a mis convicciones. Porque ¿sabes lo importante de...? Y no lo digo porque la gente que no tenga hijos no pueda sentir lo que yo estoy sintiendo. Pero yo no solo tengo que ser, sino parecer, porque el día de mañana, ¿con qué ejemplo yo le digo a mi hija que las convicciones son importantes, que los valores son importantes, que lo que uno cree es importante? Entonces, que a la primera de cambio vamos a claudicar porque alguien me gritó algo, no es mi estilo, no lo voy a hacer nunca, y creo que además uno no puede dejarse influir por el miedo. Pero mira, Natalia, tú has tocado un tema re importante y te voy a pedir algo. A mí me ha tocado conversar con muchas mujeres en los últimos años, invitarlas a ser candidatas, aconsejarlas a core, a diputadas, las mujeres independientes o cercanas a la UDI y también de otros partidos. Y lo que más nos han dicho, a mí lo que más me queda, es que tienen miedo también justamente a las funas presenciales o a través de redes, y tienen miedo por sus hijos. Es un miedo que yo creo que es legítimo. Entonces, a mí me gustaría, Natalia, que tú le mandaras un mensaje a esas mujeres en el sentido de a dónde vas a buscar tus fuerzas
y coraje para, una vez que leíste los 150 insultos que te hicieron por una decisión, tú te paras de nuevo para, ¿cierto?, ir con tus convicciones, con tus responsabilidades. ¿Por qué no le mandamos un mensaje a esas mujeres que son buenas profesionales, mamás también, que tienen vocación por lo público, pero se detienen cuando están viendo de repente, ¿verdad?, cómo se vuelcan los basureros en redes sociales frente a la política? Bueno, la verdad es que yo creo que a la política le ha hecho muy mal las redes sociales. Yo suelo no leer el Twitter. O sea, tú plantas tu idea y chao. Así es, porque sabes que a mí por el ejercicio profesional me ha tocado recorrer casi todo el país. Yo trabajé muchos años en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a cargo de los temas de las zonas de rezago, zonas extremas. Así es. Y el Chile real, el de Paiguano, Las Cabras, Tierra del Fuego, Palena, etcétera, la Patagonia, no está en Twitter. No está en Twitter. El mundo real, la gente que se levanta a las 6 de la mañana, recorre 2 horas en micro, está haciendo fila para matricular a su cabra en el colegio, no está en Twitter. Y a mí me importa representar o tratar de estar más conectada con ese Chile para humildemente tratar de representarlo en el fondo, hacerme cargo de la impunidad con la cual algunos te maltratan o te ofenden. Natalia, ¿cómo está el PPD trabajando la definición de los expertos para el Consejo de Expertos del proceso constitucional? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo lo están buscando? ¿Qué cálculos tienes de cuántos van a poder entrar tanto en el Senado como en la Cámara? ¿Y cómo están buscando también los candidatos al Consejo, candidatos y candidatas al Consejo, que no está nada de fácil, ¿eh? No está fácil porque tiene una serie de restricciones, pero yo siento que es... Y también me interesa mucho, a propósito de eso, tu opinión sobre la entrevista que dio, sobre lo que ha estado planteando el expresidente Lagos, que ha calado bastante, ¿cierto?, en la definición tanto de los expertos como del Consejo. Bueno, efectivamente, eso que planteó el expresidente Lagos en una entrevista es algo que habíamos conversado previamente. Y yo le encontré toda la razón, porque este tiene que ser un proceso no solo legitimado, sino que sobrio. Un proceso en el cual yo lea la lista de expertos y aunque haya una u otro que a mí no me guste, aunque vaya la segura el tiro, yo puedo decir, no me gusta esta señorita, no me gusta este caballero, pero pucha que sabe. ¡Ay, qué buen equipo! Así es. ¿Era eso lo que sentían los chilenos cuando veían el lote de la convención? Yo no. No, por supuesto que no. Y además personas que puedan tener un pie en la abstracción, en la academia, etcétera, pero también una vinculación con la realidad y que sean seres capaces de llegar a acuerdo, porque lo otro que no nos puede pasar es que tengamos un experto, como tuvimos en la otra convención, que quiera llevar adelante sus tesis a contrapelo de todo. Entonces nosotros creemos que vamos a tener la posibilidad de tener 2 por el Senado y 1 por la Cámara. 3 expertos. Así es, nosotros tenemos una comisión constitucional en el partido que ha estado trabajando las bases de la propuesta que va a ser del partido. Los parlamentarios se están reuniendo con ellos y ellas, de modo que es una definición que el partido ha puesto a disposición los nombres de su comisión constitucional y serán senadores y senadoras y diputados y diputadas quien hagan... Y desde ya, por lo que tú nos estás contando, trabajando también, adelantando trabajo, porque ese consejo entiendo que empezaría a funcionar primera o segunda semana de febrero, ¿cierto? Así es, así es. O sea, van a tener un rico verano. De hecho, la próxima semana se debería votar y por eso es tan importante que esa primera puerta de entrada de los ciudadanos a cómo se retoma este proceso sea que digan, chuta, que gente más buena de todos lados y que se haga un trabajo, como te digo, sesudo, coordinado, sobrio, para poder tener un anteproyecto interesante. Y en las candidaturas al Consejo Constitucional se ha planteado mucho la posibilidad de tener una combinación, lo dice Ricardo Lagos, la combinación entre experiencia, nombres muy conocidos, por ejemplo en el PS le están pidiendo a la presidenta Bachelet, probablemente se está haciendo lo mismo con Lagos, oí por ahí que se le iba a pedir a otros presidentes de la República. ¿Cómo ves tú? ¿Está siendo fácil? ¿Tienes ofertas? ¿Hay gente que va al PP a decir, oye, yo estoy interesado, quiero ser candidato por mi región, me interesa estar aquí? ¿Cómo está haciendo eso? Nosotros abrimos un proceso de preinscripción en las regiones. Ya. Y hay personas, claro, que no son conocidas a nivel nacional, pero que tienen ganas de estar en este momento trascendental de la historia del país. Yo entiendo que tiene muchas inhabilidades y entiendo lo bueno y lo malo de esas inhabilidades. Pero creo, por ejemplo,
que personas que estuvieron en la lucha por recuperar la democracia, que nunca estuvieron cómodos con esta Constitución. Sería una buena forma de cerrar un ciclo político, ser parte de este hecho, de gente de la altura. Estoy pensando en el expresidente Lagos, en Sergio Vittar, en ese tipo de personas. Es representativo de los 30 años. Así es, de los cuales yo me siento muy orgullosa. Vamos a hablar de eso también. Y por cierto, de mezclar eso con nuevos bríos, pero como te digo, yo creo que es la oportunidad de estar en un momento quizá irrepetible en la historia de Chile. Y por eso hay que tener tanta... Y hay que cuidarlo, ¿cierto? Así es, así es. Estamos conversando con Natalia Piergentili, presidenta del PPD. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque estamos aquí en minutos y se nos ha pasado volando este programa. Los espero. En agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Radio Agricultura, estamos en Poder Positivo, ya vamos a la última etapa de este programa con Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia. Hace tiempo que te estábamos convidando, Natalia, pero para que tú veas que de repente la suerte ayuda, te convidamos ahora justamente cuando estamos, pero muy arriba de la pelota. Has estado todo el rato, pero muy arriba de la pelota con lo que está pasando. Natalia, tú fuiste, lo acabas de contar, ¿verdad? Fuiste profesional del área de la Subdere durante muchos años, después, bueno, y saliste del gobierno siendo subsecretaria de Economía, que es un cargo muy, muy sensible en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sentías tú y tu generación cuando tú ves levantarse a una izquierda representada en el Frente Amplio, especialmente Jackson, Boric, más el Partido Comunista, pisoteando los 30 años que para la inmensa mayoría de los chilenos fueron muy buenos 30 años? Pudieron progresar, salir de la pobreza, consolidarse en esos 30 años. Una generación muy importante de jóvenes fue a la universidad por primera vez en su familia. ¿Cómo ves tú? ¿Qué sentiste tú? Y por otra parte, si tú haces también ¿cuál es el análisis que haces tú de por qué la exconcertación se dio tanto a ese análisis? Le regaló como ese pisoteo a los 30 años. ¿Por qué terminamos en la derecha defendiendo a los 30 años al final? Bueno, yo creo que cuando comenzó todo esto... A ver, primero creo que hay una cosa emocional de por medio. Creo que muchos del Frente Amplio son hijos biológicos y o políticos de personas de la Concertación. O sea, son muchos de ellos los hijos que le dijeron a sus padres, pucha, ¿por qué no hicieron más? Y te digo político y simbólico. Creo, por otra parte, que se construyó un enemigo, que éramos nosotros, para un poco desplazarnos. Y yo creo que uno no tiene que desplazar a otros, tiene que construir con otros, diciéndole la falencia, sin duda. Y creo que muchos de los nuestros en el microclima del Parlamento se sintieron funados, acorralados. Y siento... Hay una beta de superioridad moral. Bueno, lo dijo el ministro Jackson en algún momento, somos superiores, tenemos tanta superior. Puede ser, pero yo creo que... ¿Tú crees que es así? No, yo creo que ellos... Porque desde fuera lo que se ve es de una arrogancia... Yo creo que cada día más las cosas se ponen en su sitio respecto de que cuando uno se enfrenta a los dilemas de la realidad, la forma en que toma decisiones o las cosas que hace, las hace con la información que tiene en ese momento, con los recursos que tiene en ese momento y no necesariamente desde lo ideal. ¿Y tú ves un aprendizaje en estos 10, 11 meses de gobierno en ese sentido? ¿Lo notas? Lo veo. Desde el primer comité político hasta el último que tuviste el lunes pasado. No, yo creo que claramente hay un aprendizaje respecto de que la gestión es muy importante y que no era algo fácil de abordar, que la política y gobernar con un parlamento en minoría es difícil o desequilibrada, pero yo te diría que poco a poco, a propósito de lo que pasó con el acuerdo constitucional, etcétera, no es que se haya reivindicado la concertación como tal, porque yo no creo que sea posible reeditarla, porque ya no hay binominal, porque esos partidos tenían... Es un mundo distinto, un Chile distinto. Y además porque esos partidos tenían un ethos que era democratizar la sociedad, y eso
a costa de muchas otras cosas. Entonces, y esa etapa, ese desafío ya pasó ya. Así es, pero lo que yo sí creo es que lo que las personas pueden extrañar de la concertación es la capacidad de ponernos de acuerdo entre diferentes, porque tenemos objetivos claros que nos trascienden a nuestras identidades y porque todo eso tiene como fundamento mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Yo siento que a veces hoy día se repara más en, estoy poniendo una caricatura, pero yo quiero estatizar tal cosa, siendo que lo que yo busco es mejorar la calidad de ese servicio, que puede ser provisto por bienes público o privado. Entonces, ¿por qué ponemos la solución o el dogma? Muy dogmatizado. Así es, así es. Ahora, tú, Natalia, también has sido parte de varios gobiernos y ahora no eres parte de este gobierno, pero eres un actor, una actriz, digamos, muy relevante. ¿A qué atribuyes tú la desaprobación, la fragilidad del gobierno de Boric? Porque es un gobierno desde el punto de vista de la aprobación ciudadana y de otras variables muy frágil. Yo te diría que hay varias cosas. Y eso preocupa. Sin duda. Yo creo que primero, para cualquier persona que asumiera como presidente de este periodo iba a ser complejo veníamos de la pandemia, por crisis económica, lo que ocurre en el mundo, en fin, la fragilidad de las democracias en el mundo. Pero para hacerme cargo de esto, yo creo que hoy día tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más, digamos, atenta a los planteamientos y cómo estos se construyen, mucho más exigente en su experiencia vital de relación con el Estado y que quiere las soluciones o ver a un gobierno ocupado de las cosas que la ciudadanía pone en la agenda de manera más rápida. Y siento que, por ejemplo, lo de seguridad, el tema de el IPC, cosas que a lo mejor no dependen de un gobierno, por cierto, pues somos una economía abierta al mundo, pero que todos los costos siempre van a estar en el gobierno. Por lo tanto, a veces la falta de anticipación, la falta de empatizar de manera más rápida con la agenda ciudadana, por cierto que pasa la cuenta. Y también a veces, no sé, te lo planteo, también a veces la autocomplacencia frente a los problemas. Por ejemplo, está bien, la inflación está generada un poquito por las decisiones que se tomaron en Chile, especialmente con los retiros, ya lo sabemos, pero también tiene que ver con el panorama mundial. Pero a veces no sientes tú que hay una autocomplacencia que te dicen, no, pero tenemos inflación, pero tenemos menos de la que pensábamos. A lo mejor también un poquito el mejorar el posicionamiento frente a los chilenos pasa por un mensaje que aun cuando no te entregue ninguna solución, empatiza con la preocupación, con el dolor y dice, estamos trabajando, pero también uno siente a veces un poco de autocomplacencia. Y lo otro es, ¿cuánto crees tú que influye en esa desaprobación, en esa fragilidad, el hecho de que hay ministros que la ciudadanía no reconoce, que no saben cómo se llama? O sea, sabemos que es el ministro de la Vivienda, la ministra de Salud, pero más allá no mucho. Yo creo que hay que redoblar los esfuerzos por no solo posicionar al rostro ministro o ministra de la cartera, sino que esa cartera esté en la calle y en la cotidianidad de las personas. Y marcando su agenda. Así es, eso es muy importante. El gobierno no solo recae en los ministros políticos, recae en la acción. ¿Cuál es la experiencia cotidiana de uno con el gobierno? La que tiene cuando va al Chile Atiende, la que tiene cuando compra un bono de FONASA. Esa es la experiencia que uno tiene. Al registro civil. Por cierto. Incluso la fila en el consultorio, aun cuando los consultorios sean municipales. Pero efectivamente esas son las experiencias vitales. Y uno tiene a veces el éxito de un gobierno o el éxito en las cifras de un gobierno no pasan por las grandes reformas, pasan en las mejoras cotidianas de mi experiencia vital con lo público. Y yo creo que de eso hay que ocuparse mucho y hay que redoblar los esfuerzos. Y por otra parte, creo que, no sé si hay autocomplacencia en el gobierno, pero yo creo... De repente en algunas cosas, especialmente económicas, tú entiendes muy bien de eso. Pero yo siento que a veces el gobierno, por su oficio, digamos, por su razón de ser, está más ocupado en mostrar lo que hace que en reparar en las brechas que tiene. Y siento que ahí se pueden a veces generar ciertas brechas o vacíos. Creo que por eso es tan importante vivir las experiencias cotidianas de los ciudadanos y empatizar con ellas, desde cuánto valen las cosas,
Por eso las mujeres en política siempre somos más aterrizadas, porque soy yo la que voy al supermercado en mi casa. Yo sé cuánto me subió de un mes a otro el mismo pedido de supermercado. O escucha, conversan mucho con los niños. Exactamente. Y chuta, los niños están en esto, ojo, están jugando a esta cosa que está, y te empiezas a poner... yo creo, por ejemplo, que en educación hay un tema muy complicado, muy difícil, y te lo planteo porque este es un gobierno que fue parte de una agenda presionó mucho por una agenda de reformas, que diablo, después de un rato no es que no estén resultando, están resultando al revés. Entonces, mi pregunta, Natalia, y con esto ya vamos cerrando, ¿dónde tú, cuando se cumpla un año del gobierno, el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric, cuáles son los puntos que tú, como presidenta de uno de los partidos que forma parte del gobierno, le plantearías a tu gobierno en el sentido de hacia dónde apuntar para revertir esa fragilidad y conectar con esa cotidianidad a la que tú te has referido, que debiera ser el petróleo de la política? Bueno, yo creo que hay que ser más enfático o más claro en los puntos de llegada del gobierno. ¿Cuál va a ser, digamos, la agenda de descentralización con la cual se va a entregar el gobierno? O por otra parte, yo, y esto lo he dicho públicamente, de modo que no tengo ningún reparo, yo creo que partimos al revés con las reformas en materia de educación. Donde se juega la mayor desigualdad en términos educacionales es en la municipalización de la educación. De modo que desmunicipalizar era más importante que... Mucho más importante. Yo entiendo que por otras razones se partió... ¿Tú eres una convencida de que las escuelas no tienen que estar a cargo de las municipalidades? Yo no estoy tan convencida de eso. Estoy absolutamente convencida. Claro, si me preguntas por las que están en Vitacura, Las Condes y Los Barnechea, tengo mis reparos. No, está bien ya, pero los servicios locales, ¿crees tú que pueden...? Pero te diría así, mi papá estudió en el Liceo Experimental Gabriela Mistral de Independencia. Si tú mides la educación que tuvo mi papá, que hoy día tiene 79 años, con la calidad de la educación que hubiese tenido yo si hubiera ido en ese liceo, la calidad que él recibió es considerablemente mayor a la mía. O sea, en ese aspecto Chile retrocedió. Claro, mi mamá, mira, tenemos historias parecidas. Las demás mi mamá avanzó. Se educó en el Liceo de Niñas de Quillota, mi abuela también, Liceo de Niñas de Quillota, laico. Hablaba inglés mi mamá. Mi abuela hablaba francés. Entonces, claro, si hubiéramos ido nosotras a ese liceo, tal vez. Es que municipalizamos la educación, y no es porque los alcaldes sean malas personas, sino porque dejamos al arbitrio de la plata de ese municipio, de la política del alcalde. El mayor o menor patrimonio intelectual del alcalde. Así es. Entonces, cuando teníamos nichos de infraestructura mínima, de calidad, de alimentación, en los colegios públicos en los años 50, 60, 70, claramente yo hubiera partido por volver a generar o a desmunicipalizar la educación, de modo de tener estándares en infraestructura y en calidad, y que tú no dependieras del per cápita que el municipio te puede poner. Pero por cierto, entiendo por qué se partió por la reforma universitaria, pero sí te quiero decir, yo que soy profesora, que es la única tarea remunerada que me permite la ley ¿Profesora de la universidad? De la Universidad de Santiago. Hago clases de desarrollo territorial, y déjame decirte, cuando el 90% de mis alumnos estudian con gratuidad, yo digo, claro, hay fallas, tengo reparo en la reforma educacional. No, pero yo también tengo ahí una contradicción vital. Pero ellos no, o sea, ellos no podrían haber estudiado, porque yo tuve muchos compañeros que en abril o mayo, yo también estoy en la USACH, cuando llegaba el resultado del crédito fiscal y no les daba el porcentaje, no los volví a ver. No, qué importante lo que estás diciendo, porque en el mundo, en la centro derecha, más bien desde los centros de estudio, de la academia relacionada con la centro derecha, hubo mucha crítica siempre a la gratuidad, porque era regresiva, por todos los temas que sabíamos. Pero yo tengo una contradicción, porque claro, lo que uno ve son miles y miles y miles de mujeres y hombres muy jóvenes, felices porque la vida les va a cambiar, porque la vida les cambió, porque tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, cuando uno vio también varias generaciones muy entristecidas en ese sentido. Vamos a ir terminando, pero cuéntame, ¿cómo es tu relación con la oposición? ¿Tú conversas con los presidentes de los partidos de Chile Vamos? ¿Qué relación has tenido con republicanos, por ejemplo? Con republicanos no he tenido ninguna aproximación, más allá que en algún foro de debate me ha tocado con el Rojo Edwards. Ya. Pero sí tengo una relación fluida, fraternal y de mucho respeto con líderes de la centro derecha como Javier Macaya, como Guillermo Ramírez, como Toño Coloma, como Diego Chalper. O sea, son personas con las cuales yo puedo tener diferencias, sin duda, pero tenemos la capacidad de respetarnos,
de conversar, de plantear los puntos de vista y de harta fraternidad. Oye, ¿alguna posibilidad de que sea, de que seas candidata, por ejemplo, a senadora, diputada? ¿Cómo estás mirando tu futuro político? ¿El futuro político hay que mirarlo con harta anticipación o estos día a día? Porque esa es como una ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Lo que pasa es que yo nunca me planteé en la vida como que yo iba a ser una figura política y que esto me iba a permitir subir al otro peldaño y del otro peldaño iba a saltar a tal lugar. Eso, no como una carrera. No, yo nunca he hecho un mapa de eso. Yo, claro, fui militante, en fin, pero más bien la vida, las circunstancias me han ido llevando a tomar ciertas definiciones. Por lo tanto, si tú me dijeras cuál es mi aspiración en política, yo lo único que tengo claro es entregar un partido mejor que como lo recibí, con una constitución, ojalá, donde mi partido haya sido un aporte para una mejor constitución y una arquitectura que fortalezca la democracia en Chile, y después veré. Yo no ¿Tú tengo... sientes yo tengo la impresión que sí, pero tú sientes que el PPD efectivamente ha ido recuperando esa densidad, esa influencia por lo menos en la opinión pública? ¿Cómo tomaste el PPD y tú sientes que hay avances en ese sentido? Yo siento que hay avances. ¿Qué es la idea de un partido político? Por supuesto, yo siento que hay avances respecto de que, por ejemplo, cuando planteamos el aprobar y mejorar, que tuvimos una serie de reparos, o sea, en el fondo... Claro, ahí también fuiste pionera. Mi apuesta en el partido es, ¿tenemos una convicción sobre algo? Socialicémosla. No esperemos a que otro, el socio, que a lo mejor tiene la espalda más grande que la mía, me apañe. Porque la fuerza de mis ideas me apaña por sí solo. Y creo que eso es lo que tiene que ser un partido para político. mejorar fuiste tú la que partiste, en el fondo forzaste, vamos a decir las cosas como son, forzaste al gobierno a un compromiso de reformas en el caso del apruebo, que fue muy polémico, la gente ya no se acuerda, esto fue en agosto más o menos, que fue muy polémico, tanto desde los aprovistas militantes, así que no había que moverle ni una coma, como de los que estaban esperando ciertos cambios que les parecieron insuficientes. Pero sí, ahí fuiste pionera, sin duda, fuiste la primera que lo planteó, después se te fueron sumando, así como estás siendo ahora también de alguna manera pionera, aún con el respaldo de tu partido, en la posibilidad de, ya sea para el objetivo que sea, pero en el fondo no ir en una sola lista, que sería la lista del indulto, como dijo Girardi. Yo sé que tú no lo compartes, pero con listas separadas. Pero tú notas, digamos, que tú te estás dando cuenta que el PPD, no quiero volver atrás, pero vuelve a ser un partido con cierta influencia. O sea, me parece que sí en estos temas, pero también trabajamos en otros donde también queremos influir en políticas públicas. O sea, yo estoy en una cruzada hoy día con la sociedad civil, con el Centro de la Memoria de la Universidad de Chile, de tal como nuestro país se dio el lujo de tener un Chile Crece Contigo para los niños, de tener un programa integral sociosanitario para las personas con demencia que se llama Chile No Te Olvida. Última pregunta y nos vamos a despedir el programa, pero una idea respecto a los 50 años del golpe militar, aquí hay distintas formas de plantearlo. Yo hablo siempre del golpe militar, otros hablan de pronunciamiento, otros hablan del fin del gobierno, del abrupto fin del gobierno de Salvador Allende. Una reflexión respecto de lo que tú crees que le haría muy bien a Chile durante este año en el que se va a conmemorar esa fecha. Yo creo, tal como el libro de Mario Benedetti, que las dos palabras que resumen lo que nosotros deberíamos hacer como país para estos 50 años es memoria y esperanza. ¿Qué cosas de lo que hicimos para llegar a ese momento no hay que hacer? ¿Qué cosas de la violencia no vamos a repetir? ¿Y cómo a partir de construir la democracia la cuidamos y le damos a Chile propuestas esperanzadoras de que vamos a estar todos mejor? Muy bien, muy esperanzador y de futuro. Conversamos en Poder Positivo en Radio Agricultura con Natalia Pergentili, administradora pública, profesora de la universidad, máster en políticas públicas, ex subsecretaria de Economía en el segundo gobierno de Bachelet y hoy presidenta del Partido por la Democracia. Ha sido muy grato, Natalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a tener algunos paneles este año interesantes con más mujeres y a ustedes les deseo un estupendo resto de día domingo. Quédense en Radio Agricultura, ya viene Viajando en el Tiempo con Magdalena Mervilá y Bárbara Bustamante en un apasionante nuevo capítulo. Almuercen rico, estén con los amigos, duerman siesta, vean una serie, lean un libro y prepárense para la última semana del mes, la penúltima semana del mes de enero.
Un abrazo y nos vemos el próximo domingo en Poder Positivo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.